Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 20 de mayo del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este nuevo día, de esta nueva semana, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Hugo Boscán desde Játiva en España, Douglas Isturiz en El Salvador, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Henry Moreno en Atlanta, Georgia, Xavier Miguel en Barcelona, España, Oscar Camacho en Caracas, Nelsa Vivas, buenos días Nelsa, aunque no nos dice dónde está, Saeda Bon en Orlando, doña María Alicia Cifontes en Caracas, le gustó mucho la selección de temas de el último disco de Nela, qué bueno que le gustó. Y la entrevista a Luz Marina, muchas gracias, doña María Alicia. Gerardo Useche nos saluda desde Lima, José de Villa en Maracaibo, María Morales. Buenos días, Carlos Nieto. Dice Carlos que no puede descargar. A ver, se me fue aquí. Bueno, no pudo descargarlo de Armando Info. Claro, porque está bloqueado en Caracas, ¿no? En Venezuela. Yanni Colmenares nos saluda desde Panamá, Aura Gómez en Arequipa. Juan Acuña va por Dayton Beach con su camión. Juan Bautista González en una Caracas con un sol radiante. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Ani y Mimón están en Bogotá. Edgar Bravo en Madrid. Chere Ramos en Caracas. Reinaldo Gómez en Alaska. Se está lejos. Gerardo Serrao en El Doral, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú, Guillermo Trián en Humboldt, Texas. José Agudelo está en Caja Seca, Estado Zulia. Adolfo Donquis en Dallas. Muy bien. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César, y buenos días a todos. Hoy estamos dándole la vuelta final al mes de mayo. Esta semana ya va cerrando el mes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, feliz comienzo de semana para todos. En Madrid, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 20 de mayo, es el día de San Bernardino de Siena, Santa Lidia de Tiatira, Santa Áurea, San Baudilio y Santa Laleo. En el calendario astrológico hay algo importante porque hace apenas 5 minutos, a las 8:59 de la mañana, el Sol salió de Tauro y entró en Géminis. De manera que si la criatura llegó al mundo a las 9 de la mañana o a las 8:59, ya no es de Tauro, ya es Géminis. Geminiano o geminiana. Así que estamos bajo el sol de Géminis. Y la luna sigue creciendo en Libra. La luna de Libra es luna de paz, de armonía, de reconciliación, es luna de equilibrio. Y esa luna va a estar allá arriba hasta las 6:34 de la tarde, cuando creciente entrará en Escorpio. Pero de la luna de Escorpio hablamos mañana. Por el día de hoy, luna creciente en Libra, sol ya en Géminis.
este 20 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. Así es. Crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra. Es el Día Mundial de la Metrología. La metrología es la ciencia que estudia la medición. La importancia de la metrología radica en proporcionar el marco de referencia para hacer que toda iniciativa relacionada con la normalización sea factible. Metrología legal, científica o industrial. Es el Día Internacional de los Ensayos Clínicos. La fecha conmemora el primer ensayo clínico de la historia realizado por el doctor escocés James Lind en 1747, que sentó las bases para la investigación clínica. Aquel ensayo trataba de identificar la ausencia de la vitamina D como la causa del escorbuto que afectaba a los marineros de la Armada Británica. Es el Día Internacional de la Enfermedad de Behçet o síndrome de Behçet. Esta es una patología, se reconoce la labor de organismos y asociaciones dedicadas a la investigación científica sobre las causas y tratamientos de esta enfermedad. Es una enfermedad multisistémica y crónica de origen desconocido que puede generar complicaciones oculares, neurológicas, dermatológicas y arteriales. También es el Día Internacional del Síndrome de Williams, trastorno multisistémico del neurodesarrollo poco frecuente y de origen genético caracterizado por una apariencia facial característica, anomalías cardíacas, anomalías cognitivas del desarrollo y del tejido conectivo. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el periodista Pedro Pablo Peñalosa para abordar con él, escuchar sus impresiones del acto que hubo el pasado sábado en La Victoria. Un acto de masas muy concurrido donde debutó pues en un mitin público Edmundo González Urrutia al lado de María Corina Machado. Luego aquí en Miami vamos a analizar el caso del nuevo juicio, bueno, nuevo no, pero del otro juicio contra Donald Trump. El juicio aquí en Florida que lleva adelante la joven juez Aileen Cannon, juez del Partido Republicano, que por cierto fue nombrada jueza por el propio Donald Trump, lo cual ya crea cierta observación. Pero ella le ha dado largas al juicio y allí es donde el fiscal Jack Smith podría intervenir. Vamos a contar con el análisis del abogado Rafael Peñalver sobre lo que puede ocurrir con este juicio. De Miami iremos a Houston para conversar con la periodista Mariana Párraga. Una unidad suiza de la refinería polaca Orlen pagó a dos empresas intermediarias con sede en Dubái $330 millones por petróleo venezolano. Pero PDVSA nunca recibió el dinero y el petróleo salió. ¿Qué pasó con esos reales? De Houston iremos a Santo Domingo para conversar con José Rafael Mata, director del diario El País, para comentar las elecciones del día de ayer, donde el presidente Luis Abinader repite nada menos que con el 57.16% de los votos. Después iremos a Barcelona para conversar con el periodista César Alcalá a propósito del rifirrafe, del escándalo que se ha armado en España luego de la participación de Javier Milei en un acto del partido Vox, donde insultó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ofende y pues prácticamente entramos en una crisis diplomática entre Argentina y España. Vamos a tener las impresiones desde España con César Alcalá en Barcelona y desde Argentina con el internacionalista Gonzalo Fiori Viane en la ciudad de Córdoba. Y vamos a conversar también con Erika de la Vega, quien está haciendo una gira por Estados Unidos con su maravillosa obra Puras Cosas Maravillosas. El foro en el día de hoy, ¿hay una personalidad correcta? ¿Hay alguien que esté
plenamente sano mentalmente? Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Lo vamos a abordar con la psicóloga Rosalín Herrera Martínez en Bogotá y con la psicóloga Luis Araque en Montreal. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy, lunes 20 de mayo. El 20 de mayo de 1506 murió Cristóbal Colón. Como aprendí en la escuela primaria, pobre y abandonado en la ciudad de Valladolid, el almirante genovés. El 20 de mayo de 1609 se publican por primera vez en Londres los sonetos de William Shakespeare. El 20 de mayo de 1789 nació Marcelino Champagnat, el religioso francés fundador de los hermanos maristas. Hablando de Francia, el 20 de mayo de 1799 nació Honoré de Balzac. 20 de mayo de 1873, el registro de marcas y patentes en Estados Unidos otorga la patente número 139.121 a Levi Strauss & Company y a Jacob Davis por su invento de los pantalones vaqueros con remaches conocidos como blue jeans. Y hasta el sol de hoy. El 20 de mayo de 1902, Cuba se independiza de Estados Unidos. El 20 de mayo de 1908 nació James Stewart, Jimmy Stewart, uno de los grandes de la época dorada de Hollywood. James Stewart, en su haber hay cualquier cantidad de películas extraordinarias. Hizo más de 80 películas. El 20 de mayo de 1910, Estados Unidos invade Nicaragua. El 20 de mayo de 1913 nació William Hewlett, ingeniero, cofundador de Hewlett Packard, junto a David Packard. El 20 de mayo de 1921 nació Flor Isaba Fonseca. Era una amazona venezolana, fue fundadora de la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres en 1947 y, junto a la finlandesa Pirjo Häkkinen, entró como las primeras mujeres en formar parte del Comité Olímpico Internacional. Y Flor Isaba, la venezolana, fue la primera mujer en servir en la junta directiva del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. El 20 de mayo de 1927, a las 7:40 de la mañana, Charles Lindbergh despegó de Nueva York para cruzar el Atlántico hacia París a bordo del pequeñísimo avión, el Spirit of St. Louis, el primer vuelo solitario transatlántico. Hoy está cumpliendo 89 años el expresidente uruguayo José Mujica. El 20 de mayo de 1940 abren los nazis en Polonia el campo de concentración de Auschwitz. El 20 de mayo del 2001 se crea Wikipedia en español. Y el 20 de mayo del 2018, Nicolás Maduro es, entre comillas, reelegido presidente. Yendo al mundo de la música, el 20 de mayo de 1944 nació este caballero. El sombrero, ese te lo puedes dejar. Lo demás, no. Uno de los grandes temas de Joe Cocker. Joe Cocker, como lo presentaban con The Mad Dog and the Englishmen. Hizo sensación en Woodstock interpretando el With a Little Help from My Friends de los Beatles. Y luego pues hizo su propia carrera extraordinaria. Falleció en el 2014 a la edad de 70 años. Y hoy está cumpliendo 78 esta señora. Esa sí es verdad que tiene escondido el retrato en el sótano. No envejece, está cada vez más sensual, más agresiva. Cher. Y el 20 de mayo de 1967 coronaban ya varias semanas en el primer lugar, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, el grupo que en ese entonces todavía se llamaban The John Rascals con Groovin'. Félix Cavalieri, el cerebro de ese magnífico cuarteto de rock de los 60 de New Jersey. El editorial con César Miguel Rondón. Noticia de última hora.
El fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, Karim Khan, ha solicitado hoy, lunes 20 de mayo, al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, así como al líder de Hamas, Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Khan indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención a Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes como matar deliberadamente de hambre a civiles, homicidio intencionado y exterminio o asesinato. Asimismo, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto también, además contra Yahya Sinwar, el jefe de Hamas, contra Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, conocido como Deif y comandante de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de la organización, y contra Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas. Mi oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana. Cita textual para el fiscal Khan, quien además subraya que las solicitudes presentadas a los jueces son resultado de una investigación independiente e imparcial de su oficina, y no es la primera vez que investiga crímenes en los territorios palestinos. Este anuncio, se entiende, ha sido muy criticado, tanto por miembros del gobierno israelí que desde hace semanas temían que podía emitirse una orden así contra Netanyahu, como desde Hamas. La decisión equipara a la víctima con el verdugo y anima a Israel a continuar su guerra de exterminio en Gaza, dijo Sami Abu Surri, alto funcionario de la organización, Hamas, considerada terrorista por la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros. Establecer paralelos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo despreciable y los líderes de una organización terrorista sediente de sangre es una profunda distorsión de la justicia y una flagrante bancarrota moral, dijo por su parte Benny Gantz, ministro del gabinete de guerra israelí. Para el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el anuncio del fiscal Khan es una muestra de hipocresía y odio a los judíos. Incluso el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, tachó la decisión de un desastre. Bien. Es evidente que los de Hamas van a sentirse aludidos porque los han equiparado con los israelíes. Y los israelíes no lo van a aceptar de ninguna manera porque los han equiparado con los terroristas de Hamas. Cuando el fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, lanza una orden de arresto de esta envergadura, por algo es. Dice que tiene las pruebas, testimonios e investigaciones. Y no nos olvidemos que desde hace ya un buen rato, dentro de Israel, vienen todas las críticas al proceder de Netanyahu en la Franja de Gaza, con diferencias importantes entre el propio Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ahora también tiene orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Salomónicamente hablando, el fiscal dijo, los dos son culpables. Los dos deben ser arrestados. Por supuesto, los dos no están de acuerdo con la decisión. Pero el resto del mundo, ¿qué? Veremos. Es una decisión histórica, sin lugar a dudas, y traerá cola. ¿De qué manera? 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 20 de mayo. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes del día de hoy, lunes 20 de mayo.
La Haya. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, así como del líder de Hamas, Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, tildó de crimen de proporciones históricas contra Israel la petición del fiscal Karim Khan. Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso de hambre como método de guerra contra los civiles y el asesinato intencionado. Durante un evento organizado por el partido de extrema derecha español, Vox, Javier Milei, de visita en España, arremetió contra el socialismo que calificó de maldito y cancerígeno, que invita a la muerte. Y luego arremetió contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Escuchemos. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista, que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato, porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Tenemos un menudo incidente diplomático entre Argentina y España. No es el primer incidente que provoca el señor Milei en su locuacidad, ¿verdad? Ya hubo incidente con Colombia, ya hubo incidente con México. Milei publicó luego en su cuenta de Twitter. Hoy, eso lo acaba de publicar ahora. Hola a todos, volvió León surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. Viva la libertad, carajo. Estoy leyéndolo textualmente. En fin. El Estado Islámico reivindicó el ataque contra turistas en el que murieron 3 españoles, 3 afganos, el pasado viernes en la ciudad de Bamiyan, en el centro de Afganistán. El grupo yihadista indicó en un comunicado en sus canales de Telegram que combatientes dispararon con ametralladoras contra turistas cristianos y sus acompañantes chiitas en esta localidad turística. El grupo de turistas fue tiroteado en un mercado de Bamiyan que se encuentra a 180 kilómetros de Kabul, la capital afgana. El presidente iraní Ebrahim Raisi, el ministro de Relaciones Exteriores del país y varios otros funcionarios fueron encontrados muertos horas después de que su helicóptero se estrellara en una región montañosa y brumosa del noroeste del país. Raisi, bajo el mando del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, lanzó un ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel apenas el mes pasado. Khamenei anunció que el primer vicepresidente Mohamed Mokhber ocupará el cargo de presidente interino hasta que se celebren elecciones. Durante el mandato de Raisi, Irán enriqueció uranio más que nunca a niveles aptos para armas, lo que intensificó aún más las tensiones con Occidente, ya que Teherán también suministró drones portadores de bombas a Rusia para su guerra en Ucrania y a grupos de milicias armadas en toda la región. En México, al menos 9 personas murieron
en 2 atentados contra candidatos a alcaldes en el estado de Chiapas, según informó la Fiscalía. Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia en Chiapas contra aspirantes a cargos regionales en los comicios del próximo 2 de junio, cuando también será elegido el nuevo presidente de México. Desde el pasado 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, han sido asesinados al menos 29 aspirantes a cargos locales, según un recuento de la organización civil Data Cívica. Taiwán inauguró ayer a Lai Ching-te como presidente de la isla. La toma de posesión de Lai, quien fue vicepresidente bajo la líder saliente Tsai Ing-wen, refuerza la agenda escéptica de Beijing de su Partido Democrático Progresista y podría tensar aún más las relaciones con China. Se espera que Lai defienda la política exterior de la presidenta Tsai, fortalecer los lazos con Estados Unidos y también mantener el status quo con China. El presidente Joe Biden pronunció el discurso de graduación ante los estudiantes de Morehouse College en Atlanta, Georgia, generando reacciones encontradas. El discurso de Biden a los estudiantes de la universidad marcó la primera vez que el presidente se dirigió directamente a los estudiantes desde que las protestas pro-palestinas se apoderaron de los campus en todo el país. Biden también habló sobre su posición sobre Gaza, enfatizando que está trabajando las 24 horas del día para lograr un alto al fuego. Algunos estudiantes protestaron pacíficamente de espaldas a Biden mientras hablaba. Algunos llevaban un kefille, el pañuelo tradicional palestino. Pero el presidente de Morehouse elogió a Biden por escuchar las preocupaciones de los graduandos y algunos corearon 4 años más cuando Biden abandonaba el escenario. El expresidente Donald Trump sugirió el sábado que podría ser considerado un presidente para 3 mandatos si logra una victoria en el próximo mes de noviembre. En declaraciones a la Asociación Nacional del Rifle el sábado, Donald Trump cuestionó si sería presidente por 2 o 3 mandatos si logra una victoria en las elecciones presidenciales de 2024. Dijo, ya sabes, Franklin Delano Roosevelt gobernó durante 16 años, casi 16 años, estuvo 4 mandatos. No sé, ¿nos considerarán 3 o 2 mandatos? Preguntó a la multitud. ¿Seremos 3 o 2 mandatos si ganamos? Añadió luego. Los presidentes en Estados Unidos están restringidos a solo 2 mandatos según la 22ª enmienda. El expresidente Franklin Delano Roosevelt fue elegido para 4 mandatos antes de que se promulgara la enmienda. Murió temprano durante su 4º mandato. Y a las 9:34 de la mañana, vamos ahora con nuestra primera entrevista del día. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Tuvimos un meeting el día sábado en la ciudad de La Victoria, como se acostumbran o como se ha hecho ya acostumbren en las últimas convocatorias. Multitudes llenaron las calles de la ciudad donde se hizo el evento, y aquí tuvo como detalle que apareció por primera vez en un acto de estos Edmundo González Urrutia, el candidato unitario. ¿Qué impacto tuvo este evento? ¿Qué impacto tuvo esa aparición? ¿Y qué comentarios son los que tenemos ahora en el cuadro político venezolano? Bueno, yo destacaría que precisamente el elemento fundamental, ¿no?, de esta actividad fue la presencia, como usted señala, del candidato González Urrutia, con un mensaje, hay que decirlo, muy preciso, corto, enfocado en la comunidad internacional, en la gente que todavía apoya al régimen y a la Fuerza Armada Nacional. Básicamente, este último punto destacando lo que existe ya, lo que está presente en la Constitución venezolana en cuanto al artículo 328, en lo que debe ser el comportamiento institucional de la Fuerza Armada Nacional. Destacaría eso,
la participación, este discurso, un discurso leído, breve, preciso, corto, conciso, pero que envía tres mensajes, como digo, a esos públicos. Uno, a la comunidad internacional, que dé acompañamiento, que apoye el proceso electoral en Venezuela, a quienes están en el chavismo, y creo también un mensaje importante, pensando en la posibilidad de una transición, señalando que no va a ser una etapa de rupturas, de enfrentamiento, de persecución, sino al contrario, que hay espacio para el entendimiento, para que se incorporen todos los factores. Y ese tercer punto, obviamente clave también, que es un pilar del régimen chavista, el mensaje que dirige a la Fuerza Armada. Otro elemento a destacar, bueno, que Gonzalo Urrutia se presentó allí, por supuesto, estaba María Corina Machado, pero también estaban todos los factores de la unidad. Los partidos de la plataforma unitaria lo acompañaron en esa tarima, respaldaron esta actividad, veíamos a sus militantes, sus banderas, y por supuesto, bueno, todos ahí entonces promoviendo, apoyando la figura de González Urrutia. González Urrutia ha sido ya comprado plenamente por todos los sectores de la oposición venezolana. Bueno, yo en principio diría que sí, o sea, es el candidato. Recordemos cómo llega Gonzalo Urrutia. Gonzalo Urrutia no está allí, digamos, simplemente por tener el apoyo de María Corina Machado. Al contrario, es una figura que desde siempre ha generado, digamos, el consenso, se presenta por unanimidad, pero que además, venía trabajando en la mesa de la Unidad Democrática, trabajando con la unidad en temas de política exterior. Recordemos que es embajador, es decir, que ya tenía un recorrido y un contacto, y de hecho él en su momento puso como condición para asumir esta responsabilidad tener el respaldo de todos los partidos de la plataforma unitaria, cosa que ocurrió. Es decir, que no es el candidato de María Corina Machado, tiene por supuesto el aval, el respaldo de María Corina Machado como líder de la oposición, cosa que él también le reconoce, ese liderazgo a María Corina Machado, pero tiene el apoyo y el respaldo de todos los partidos. Y según he visto en las últimas encuestas, también eso no solamente queda a nivel de los liderazgos, de los dirigentes de los partidos, sino también de los simpatizantes de la oposición. Es decir, que se va transfiriendo esos votos de María Corina Machado a González Urrutia, cosa que no es fácil, que no es automática, pero que se está haciendo según recogen la mayoría de las encuestas. Y eso, bueno, hay que decirlo como un candidato que el día de ayer no lo era y no estaba en los planes de nadie. Bueno, ha ido creciendo, y eso muestra que se ha ido generando, digamos, ese apoyo y ese respaldo. En contrario, el señor Maduro estuvo en Margarita y pude ver un video que era penoso porque avanzaba el carro el carro descapotable donde él iba parado, agradeciendo a la multitud, pero lo que lo rodeaba eran sus guardaespaldas trotadores y no había gente. ¿Cómo está el caso de Nicolás Maduro en su campaña electoral, Pedro Pablo? Sí, bueno, otra cosa que llama la atención de la actividad de Maduro es cuando quiere hacer ver que es como algo espontáneo, ¿no? O sea, que él estaba por ahí en la calle y alguien le llega, tomando en cuenta además todo el aparataje de seguridad que lo rodea. O sea, que sería muy difícil que él se aparezca en una comunidad y nadie lo sepa, y que todo el mundo se la acerque como si nada, ¿no? Una persona que permanentemente además dice que no puede recorrer el país porque está amenazada su seguridad. Bueno, dicho esto, lo que pasa con Maduro es que es su gestión. O sea, más allá digamos, del liderazgo que pueda tener Nicolás Maduro, del respaldo que pueda generar, sobre todo en los sectores, por supuesto, que acompañan al chavismo, hay un tema, y se ve en esos videos, bueno, obviamente de cuestionamiento a la gestión, ¿no? La gente diciendo, manda agua, manda gas, manda gasolina, manda electricidad, que por cierto es una cosa que, bueno, vemos que afecta incluso a aquellos que quieren ser como la cara amable del chavismo. Caso Rafael Lacaba, el gobernador del estado Carabobo, que en estos días parecía era flanqueado por unos militares interviniendo en unas granjas donde estaban minando criptomonedas y todo esto, ¿no? Entonces, digamos, ya no hay espacio mucho para el baile y para la sonrisa, sino que, bueno, saben que les afecta esta crisis de los servicios públicos, la crisis del tema de la gasolina, la crisis económica, todo eso, la gente obviamente se la echa en cara y responsabiliza esto al gobierno. Y eso es lo que pesa también en esta campaña. Obviamente hay una maquinaria que no podemos dejar a un lado. Recordemos que están al frente del Estado venezolano, usan todos los recursos del Estado para promover esta campaña, esta candidatura, todos los medios que puedan manejar. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿no? Que no es cualquier cosa lo que se tiene al frente, pero obviamente, según también recogen las encuestas, hay un gran desgaste y un gran rechazo, bueno, por todo lo que está sufriendo el venezolano. Claro. Pedro Pablo, muchísimas gracias
por atendernos en esta mañana. No, gracias a usted, gran abrazo. Un gran abrazo. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas, 9:41 de la mañana. Al regreso nos ocupamos del otro juicio a Donald Trump. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 9:43. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y para tu empresa, que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. La semana pasada, la juez Aileen Cannon, que supervisa el caso de documentos clasificados contra Donald Trump en Florida, emitió una orden posponiendo indefinidamente la fecha del juicio, prácticamente garantizando que un jurado no escuchará el caso antes del mes electoral de noviembre. Basó su razonamiento en las numerosas mociones previas al juicio pendientes que presentan, cito, cuestiones novedosas y difíciles. A primera vista, el fiscal Jack Smith tiene las manos atadas, pero hay una rara maniobra legal que podría intentar para forzar la decisión de la señora Cannon de realizar el juicio y se llama mandamiento judicial. ¿Qué es mandamiento judicial? En primer lugar, vamos a recordar que la jueza Aileen Cannon es una señora muy joven, 40 y pocos años, oriunda de Cali, es hija de una inmigrante cubana en Colombia y es del Partido Republicano y fue nombrada juez por Donald Trump cuando era presidente. De manera que está allí por el acusado. Consultemos lo que puede ocurrir en un caso tan particular. Vamos a consultar con una voz por demás autorizada como es la del doctor Rafael Peña Alver, abogado con licenciatura para Florida y Washington, aquí en Miami. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. César Miguel, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Qué es mandamiento judicial en este caso? Mandamiento judicial es algo muy pocas veces utilizado, que es cuando la fiscalía pide, o puede ser también la defensa, que cambien al juez debido a que el juez ha mostrado una parcialidad que las partes no pueden sobrepasar. Errores que siguen acumulándose durante el proceso del juicio que ponen en cuestión la imparcialidad del juez. En este caso, pues, muchas personas han citado el hecho de que la juez Cannon ha llevado este caso en una forma muy lenta, y eso precisamente es lo que quiere Donald Trump. Los abogados de Donald Trump han adoptado la política como defensa, la política de demorar el juicio. Eso es todo lo que ellos pretenden, ganar tiempo más que ganar el caso. Entonces, ¿qué han hecho? Han pagado $78 millones en abogados. Es algo increíble cuando vemos esa suma de dinero, $78 millones en honorarios profesionales para abogados en los casos que tiene pendiente. Entonces, los abogados lo que están haciendo es presentar mociones y mociones, meritorias o no, pero el hecho es tapar, ponerle un paso que el juicio no pueda proceder en su paso normal por la cantidad de mociones que la Corte tiene que considerar. Y repito, la mayoría de estas mociones no tienen mérito alguno, pero
logran su objetivo de que al presentar esas mociones, la Corte tiene que considerarlas y retrasan el caso. Y esa decisión del llamado mandamiento judicial, ¿cuándo y cómo podría ser tomada? Eso se apela, en este caso sería a la Corte de Apelación, y la Corte de Apelación pues tendría que decidir si la juez ha estado actuando en una forma impropia o no. Eso es muy raramente que la Corte de Apelación se meta en ese procedimiento. Los jueces federales tienen gran discreción de cómo manejar los casos en su corte. Y yo dudo mucho que lleguemos al punto donde el fiscal Jack Smith llegue a pedir que se quite a la juez Cannon del caso. Especialmente, César Miguel, cuando estamos viendo que la propia Corte Suprema de los Estados Unidos es la que está poniendo la traba principal al no considerar o darle más y más tiempo a su decisión de si sobre Trump tiene inmunidad presidencial o no. Un argumento que se podía haber decidido, la Corte de Apelación decidió en forma unánime que no lo tenía, y sin embargo Trump apeló a la Corte Suprema, y la Corte Suprema tuvo la audiencia, la vista hace ya más de 6 semanas. Si hubiera querido actuar para darle a Jack Smith el poder llevar estos juicios a cabo antes de las elecciones, hubiera actuado rápidamente como la Corte Suprema hizo en el caso de Nixon hace unos 50 años atrás. Estamos viendo que la propia Corte Suprema está tomándose su tiempo, y Jack Smith se queda con la tesis de que es importante de que estos juicios vayan a una decisión antes de las elecciones, pero obviamente la Corte Suprema de los Estados Unidos no está dando esa pauta. Ya que menciona a Trump, dijo el sábado, ante nada menos que la Asociación Nacional del Rifle, que si él vuelve a la Casa Blanca, podría ir por 2 periodos, no 1. Es decir, él ya fue presidente un periodo. Si gana las elecciones, iría por un segundo periodo, pero una vez estando allí, él dice, bueno, yo podría ir por un tercero, porque Franklin Delano Roosevelt fue por 4, pero luego vino una enmienda a la Constitución. ¿Qué ocurre en este caso? El peligro mío, el gran temor mío, es que si Trump asume el poder otra vez, basado en la forma en que él tiene, absolutamente no tiene respeto alguno para el proceso constitucional, no hay quien lo vuelva a sacar de la presidencia. Estamos viendo cómo intentó hacerlo a la fuerza, quedándose en el poder, a pesar de haber perdido las elecciones, las últimas elecciones, y si logra coger el mando otra vez, yo creo que este país cambiaría de una forma radical. Y esa es mi opinión, pero basado en los hechos. Bueno, muy, muy fuerte y grave lo que has dicho, Rafaela. Desgraciadamente es como yo veo la situación. Aquí estamos ante un anarquista, una persona que si coge el poder, más nunca lo suelta. Y hemos visto quiénes son sus héroes en la escena mundial. Quiénes son las personas a quien Trump admira. Admira a Putin, admira al presidente de Hungría, admira al presidente de Turquía. Todos son hombres fuertes que se llegaron al poder a través de una supuesta elección y no sueltan el poder. Muchísimas gracias, Rafael, por tu franqueza en la mañana de hoy. Difícil, pero es la realidad. Desgraciadamente estamos viendo aquí, en mi opinión, una situación que todos vinimos a este país era un país que se respetaba el derecho, un país de ley. Y tenemos una persona que es candidato presidencial que no tiene más mínimo respeto por la ley y por la Constitución. Al contrario, es una persona que se ha dedicado a destruir las instituciones que él tomó el juramento de defender cuando asumió la presidencia. Así es. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Un gusto siempre. El doctor Rafael Peñalver es abogado,
tiene licencia tanto a nivel estatal como federal y es analista político aquí en Miami. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Bueno, Alicia? César, la empresa espacial Blue Origin volvió a llevar a pasajeros aventureros a la última frontera por primera vez en casi 2 años, con un lanzamiento este domingo pasado que reaviva la competencia en el mercado del turismo espacial después de una pausa en sus operaciones tripuladas. Fueron 6 personas las que se embarcaron y despegaron desde la base Launch Site 1 de la compañía en el oeste del estado de Texas, al sur de Estados Unidos, en la misión NS-25. En el equipo figuraba Ed Dwight, escultor y antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas, con 90 años, 8 meses y 10 días. Es así la persona de más edad en viajar al espacio, al superar por poco al actor de la famosa serie televisiva espacial Star Trek, William Shatner, que era casi 2 meses más joven que este escultor. También estuvo el emprendedor francés Sylvain Chiron. Aparte del equipo, contó que lo que más le había emocionado era esta sensación de dejar el mundo de los hombres y ver la Tierra como un todo, desde arriba, sin fronteras, con toda su fragilidad y belleza. Así que, de nuevo, se impulsa esta carrera por el turismo espacial. Gracias, Flor Alicia. 9:56 de la mañana. Leo lo siguiente. Una unidad suiza de la refinería polaca Orlen pagó a 2 empresas intermediarias con sede en Dubái $330 millones por petróleo venezolano. Pero PDVSA nunca recibió el dinero y el petróleo se entregó. Esto según la agencia Reuters. Y cuando decimos Reuters, decimos Mariana Párraga. Así que vamos a Houston para hablar con ella. Se acaba de caer la comunicación. No se acaba de caer Mariana. Por favor, Mariana, esperamos que esté muy en pie todavía. Mientras Laura reanuda el contacto con Mariana Párraga en Houston, leo que los fiscales de Polonia están investigando la pérdida de unos $400 millones por parte de Orlen Trading Switzerland en pagos anticipados principalmente por petróleo venezolano, en lo que se ha convertido en una historia de carga política en Varsovia. Mariana ya está con nosotros. Muy buenos días, Mariana, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias a ti. ¿Qué es esto? Para variar, se pagó el dinero y no llegó nunca a las arcas de PDVSA. Eso es lo que parece. La empresa está reclamando, esta empresa polaca, que es una empresa de refinación estatal, está reclamando $330 millones supuestamente pagados a intermediarios. Es importante destacar que la empresa no ha revelado oficialmente el nombre de los intermediarios. Sin embargo, la prensa ha tenido acceso a algunos de los documentos, incluyendo algunas facturas. Y de esta manera se ha conocido que estos 2 intermediarios cobraron lo que acabo de decir, $330 millones en cargamentos de crudo venezolano que no fueron nunca entregados a la compañía, a pesar de que la compañía dejó barcos en Venezuela, es decir, trasladó los barcos a Venezuela desde diciembre del año pasado. Es decir, el petróleo se entregó. El petróleo no se entregó, César Miguel. La empresa pagó como un prepago primero. Ajá. Hay que recordar que el año pasado, cuando se supo este escándalo de las cuentas no contabilizadas de PDVSA el año pasado, no sé si recuerdan el caso famoso de los $21.000 millones desaparecidos. En ese momento PDVSA se vio obligada a demandar prepago por sus cargamentos, es decir, PDVSA solamente entrega una vez que ha recibido al menos el 50% del prepago de un cargamento. En este caso, la empresa dice que prepagó esos cargamentos a través de unos intermediarios, como dije antes, pero PDVSA ahora reclama, dice que nunca recibió los pagos, por tanto nunca entregó el crudo. Mariana, ¿cómo es que cada vez que nos topamos con una noticia de PDVSA, con una noticia de petróleo venezolano, hay un hueco, hay una falta de petróleo, de dinero o de ambos? ¿Qué pasó? Es buenísimo cómo tú lo interpretas, porque así mismo es. O hay un hueco de un lado o hay un hueco del otro lado. En las cuentas por cobrar del año pasado había un hueco fiscal enorme del lado de PDVSA. Es decir, PDVSA reclamaba
que no podía contabilizar 21.000 millones de dólares faltantes, de los cuales 4.000 millones de dólares eran incobrables, debido a que las empresas a las que les había dado el crudo, les había entregado el crudo, se habían desaparecido. Ese era el reclamo del año pasado y todavía es un reclamo que no se ha resuelto hasta el día de hoy, ¿no? Lo que estamos hablando ahora es lo contrario. Son empresas que dicen, yo pagué por crudo venezolano a través de unos intermediarios que me aseguraron que tenían acceso a cargamentos de PDVSA, Sí. y ahora estos intermediarios están desaparecidos. Son, por supuesto, empresas desconocidas. Ninguno de estos intermediarios ni siquiera vale la pena nombrarlos porque son totalmente desconocidos los nombres. Se desaparecen del mapa y la empresa queda con esta pérdida enorme que para una empresa de refinación, una pérdida de casi 400 millones de dólares, es prácticamente un motivo de bancarrota, ¿no? Entonces, en Polonia están investigando esto de manera muy, muy minuciosa, no solamente porque podría implicar la pérdida de la empresa completa de refinación debido al gigantesco hueco que acaba de abrírsele a su finanza, sino también porque quieren establecer cómo llegaron estos intermediarios, por qué contrataron intermediarios, por qué prepagaron por cargamentos sin ninguna seguridad de entrega, a través de quién se hicieron estos pagos, cómo se hicieron estos pagos, porque como sabemos también, aunque no necesariamente se dio en este caso, PDVSA ha estado haciendo transacciones en moneda digital, como hemos dicho en otras oportunidades. Entonces, todas estas transacciones, si fueron en moneda digital, si fueron en efectivo, si fueron en transferencias bancarias, todo está siendo ahora estudiado por las autoridades en Polonia, incluso a nivel de Congreso y por una investigación ordenada por el presidente. Es decir, que es un caso muy grande en ese país. Mariana, tú dices, no vale la pena decir los nombres porque son desconocidos. Vale igual que digas Pepe Pérez o Juan González, ¿no? Porque son, en fin. Mi pregunta es, ¿cómo puede aparecer un intermediario que sea capaz de seducir y de adquirir y hacer una transacción por millones de dólares a cambio de petróleo y luego de la noche a la mañana desaparecer? ¿Cómo se puede timar de esa manera? Es inaudito porque, primero porque en Venezuela no se mete cualquier aprendiz, ¿no? O sea, para hacer transacciones con Venezuela, incluso bajo la licencia, recordemos que estas transacciones se empezaron a dar en octubre del año pasado porque Estados Unidos emitió una licencia temporal de 6 meses para que Venezuela pudiera vender su petróleo a cualquiera de sus clientes, ¿no? Entonces empezaron a emerger compañías que querían comprar petróleo venezolano. ¿Quiénes emergieron? Pues compañías que ya habían hecho negocios con PDVSA previamente, que conocían a PDVSA, que tenían una relación comercial anterior, o a través de intermediarios que tienen experiencia, como por ejemplo los trading houses, Vitol, Trafigura, etcétera. Dentro de ese grupo aparece esta empresa que nunca tuvo antes relación con PDVSA. Esto es muy importante. A pesar de que es una empresa de refinación, es una empresa que no refinó antes crudo venezolano. Por tanto, toda la transacción es muy extraña. Después, cuando se investiga del lado de la empresa, nos damos cuenta de que la empresa acababa de montar una unidad de comercialización. Es decir, que esta unidad de comercialización estaba un poco como inventando meterse en el mercado venezolano, ¿no? Pero como yo lo veo, pues salieron con las tablas en la cabeza simplemente por no hacer due diligence como debía haberse hecho. Empresa que se ve que, o desde mi punto de vista personalmente, no investigaron suficientemente el mercado en que se estaban metiendo, confiaron por supuesto en estos intermediarios que no tienen ningún tipo de aval. Es decir, que ahora Venezuela no va por supuesto a responder por 330 millones de dólares perdidos si efectivamente nunca llegó el pago a las arcas de PDVSA. Yo no veo una solución a este problema de una manera fácil. Yo creo que esto va a ir a tribunales y va a ir a arbitraje y va a generar un lío, digamos, legislativo por el lado de Polonia y por el otro lado también un lío legal de las partes involucradas en este caso por un tiempo largo, porque es una pérdida muy grande. Mariana, no vale la pena decir los nombres porque no los conocemos, pero podemos sospechar la nacionalidad de estos intermediarios. Te voy a decir lo que sabemos, porque de hecho lo hemos publicado. Una de las compañías se llama Hanon International. Lo que sabemos de esta compañía es que tiene una página web. Nosotros tuvimos acceso a una cadena de emails de esta compañía y a través de esa cadena de emails pudimos localizar la firma de la persona que hizo los contactos para el crudo venezolano con Venezuela. También sabemos que ellos se acercaron a PDVSA en algún punto cuando vieron que PDVSA no entregaba el cargamento para ver cómo podían tener acceso ya directo a Venezuela, al crudo venezolano, ya después, por supuesto, de que se había producido el desfalco de los intermediarios.
Y en esa cadena de email que te menciono sale este nombre, se llama Hanon International, la compañía. Sabemos que su sede principal tiene una página web que por cierto está muy shady, es una página web que realmente no parece profesional. En esa página web dicen que la compañía tiene sede principal en Hong Kong. Y te voy a contar lo que nosotros hemos investigado por este lado. Tiene sede en Hong Kong y tiene una empresa en Dubái. Esa empresa en Dubái, que es una de las subsidiarias, es la que hizo la transacción con los intermediarios y con Venezuela, que no es extraño, porque sabemos que hay muchísimas compañías de estas basadas en Dubái. Es un trabajo que nosotros hemos estado escribiendo desde hace tiempo. Dubái tiene unos paraísos fiscales, por lo tanto es muy fácil establecer compañías en Dubái para hacer negocios como este. Muchísimos de los intermediarios que trabajan con PDVSA están basados en Dubái, en una cosa que se llama zona libre de Fujairah, ¿no? Entonces, esta empresa también tiene una filial en Dubái. Esa filial en Dubái fue la que hizo las negociaciones con PDVSA. Aparecen otras filiales, por ejemplo, aparece una oficina en Houston que nosotros visitamos aquí. En esa oficina en Houston operaba otra empresa completamente de nombre diferente, y cuando preguntamos, mira, esta empresa alguna vez se llamó Hanon International, esta empresa Hanon International alguna vez operó en esta dirección, nadie sabía nada de eso. O sea que, y esto no es la primera vez que me pasa, César Miguel, yo he investigado muchísimos intermediarios venezolanos y es bastante frecuente que ocurra que las direcciones son falsas, que las direcciones están incompletas, que cuando vaya la compañía no opera allí, que lo que hay es un P.O. Box y no una oficina. Entonces, eso lo hemos visto muchísimo. No me parece extraño que intermediarios basados en Dubái realmente sean compañías de maletín, que es lo que realmente estamos diciendo, ¿no? Y con la otra compañía más o menos pasa lo mismo. La otra compañía no tiene ni siquiera una página web que pudiéramos traquear para ver si existe una dirección física. Todavía estamos investigando si podemos conseguir alguna pista de ella en Europa. La filial que usó también está basada en Dubái, las dos compañías basadas en Dubái. Y bueno, pues este es el modus operandi. No es nuevo. Para los venezolanos no es nuevo escuchar Dubái. No es nuevo para el mundo petrolero escuchar que Venezuela está haciendo negocios con intermediarios basados en Dubái. Dubái no es un sitio desconocido, como dije, pues hay muchísimos operarios, vamos a decir, grises basados allí, como también en Panamá, por ejemplo, por poner otro país. Sí. Y esos son el tipo de empresas que ahora son los clientes de PDVSA. Lo extraño de toda esta situación es que Orlen no necesitaba eso, porque Orlen es una compañía establecida que buscó entrar a estos cargamentos en un momento en que había una licencia que se lo permitía, por tanto pudo haber tratado de hacer contacto directo con PDVSA. Entonces es muy extraño todo. Claro. Bueno, ya veremos. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Mariana Párraga, desde Houston. 17, una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Hay gente normal, mentalmente hablando? Hablamos de personas con alguna afectación mental, psicológica, ¿verdad? Hablamos de narcisistas, hablamos de tímidos, hablamos de deprimidos. Pero, ¿cuál es la personalidad, digamos, correcta? ¿Hay alguien que esté mentalmente sano? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a contar con la psicóloga Rosalín Herrera Martínez en Bogotá. Rosalín, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación y a mi colega. Y en Montreal con la también psicóloga Luis Araque. Luis, gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Buenos días, César, Rosalinda. Un placer compartir con ustedes y sobre todo este tema tan controversial a veces. ¿Existe una personalidad correcta, Rosalín? Partimos de que la personalidad es algo que, digamos, distingue a cada humano, ¿no? Entonces, no existe un modo único de ser, para empezar por allí, ¿no? Todos vamos a tener como un conjunto de características que nos diferencian de otros y que además hacen que estas conductas y emociones y formas de pensar sean estables a lo largo del tiempo, pero definitivamente no hay un solo modo de ser, ¿no? Imagínate qué aburrido. Sobre todo no tendrían trabajo. Para empezar. Luis, me gustaría tu opinión, por favor. Sí, concuerdo totalmente con Rosalinda. No hay una personalidad correcta, así como tampoco hay falta de personalidad, lo cual es un error que cometemos muchísimo en el lenguaje.
cuando a veces confundimos, por ejemplo, una persona que tiene una personalidad más introvertida, decimos, ay no, él no tiene casi personalidad. Una persona que es más extrovertida decimos, oh, mira, tiene muchísima personalidad, no hay algo como tal, pero todos somos únicos y la personalidad además es, para mí, en una definición bastante concreta, es una persona haciendo, ¿no? Es una persona accionando. Entonces, todos somos completamente diferentes y vamos a cambiar a lo largo del tiempo. ¿Qué nos hace buenos o útiles para no darle esa connotación maniquea de buenos y malos? Porque decías, por ejemplo, Liu, todos somos personas haciendo y en nuestro quehacer nos definimos. ¿Es así? Totalmente. Pues en la medida en que nuestra personalidad esté de alguna manera adaptada al sistema o a la cultura en donde nosotros nos desarrollamos y pongamos al servicio todos esos rasgos de personalidad y con este tema de ser nosotros mismos, no estemos dañando a los otros o a nosotros mismos, pues ahí estamos siendo, digamos, buenas personas. Muy bien, buenas personas. Decía Rosalind, cada ser humano es único y qué bueno, porque entonces si no sería muy aburrido. Muy bien, pero hay algún límite, ¿verdad? Hay alguna raya roja que no se debe cruzar. ¿Cuál sería esa raya roja, Rosalind? Sí, fíjate, digamos, los profesionales de salud mental hemos tenido como una especie de algo que nos ayuda a poder definir eso y nos da ciertos códigos comunes para comunicarnos y saber, bueno, qué es lo que se escapa fuera de la norma. Entonces, cuando yo digo norma, inmediatamente hablo de conceptos estadísticos. Entonces, tenemos que ver en la población total, pues, qué es lo que no es frecuente. Y eso de algún modo nos da ideas, nos da pautas para saber, bueno, en eso se basa un poco el manual diagnóstico de trastornos mentales, porque está basado en estadísticas. Sin embargo, sabemos que nadie está exento de tener rarezas. Todos tenemos rarezas. Entonces, unos más, de manera más fuertes que otros, pero lo importante aquí es saber que nos guiamos a través de este tipo de constructo, ¿no? Que es el estadístico. ¿Y esas rarezas serían aceptadas todas? Le pregunto a Luis. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque obviamente cuando la sociedad evoluciona y las culturas cambian, hay cosas que tienden o a normalizarse o a cambiar drásticamente, ¿no? Y por eso vemos ahora tantos casos normalizados de personas con parejas narcisistas, jefes súper narcisistas que lo hemos normalizado porque están en el mundo, por ejemplo, Wall Street, ¿no? Y aquí un poco la película de Lobo de Wall Street, que era pues una personalidad bastante narcisista, ambiciosa, que quería llegar a hacer muchas cosas y en ese ámbito, y aquí es muy importante el entorno donde te desarrolles, era completamente normal, ¿no? Entonces, digamos, depende mucho de dónde lo estás analizando, en qué cultura lo estás colocando y cuál es el entorno. En el ámbito político, por ejemplo, vemos de todo y prácticamente está bastante normalizado el hecho de que inclusive tengamos personalidades psicopáticas dentro de ese ámbito también. A ver, en la crianza, porque cuando uno conversa estas cosas, en algunos casos ya la persona creció y digamos el mal está hecho. Es muy difícil corregir una mala conducta en un adulto. Pero cuando estamos criando, cuando estamos hablando de la educación de los más pequeños, es donde podemos tomar medidas. ¿Cuál sería la educación ideal para poder crear esos seres únicos que no van a cruzar rayas rojas? Rosalind. Sí, y además estás hablando de un factor protector fundamental en salud mental. O sea, tener unos padres, unos cuidadores sensibles,
que realmente pueden mirar las necesidades que tiene cada hijo o hija, que realmente responden de una manera no perfecta, pero por lo menos oportuna y predecible para ese bebé, pues se están sembrando ya las bases de factores de protección de salud a futuro. Apego seguro, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Y tú qué opinas sobre esto, Luis? El rol del padre es cada día más fundamental en un sistema, sobre todo de educación, que cada día está más obsoleto porque ya son muchos años de atraso. Entonces, ahí hay un factor relevante también, que es el hecho de poder diferenciar la personalidad y la manera de ser de cada uno de los hijos, porque culturalmente hablando, de generación en generación, muchos nos vemos desde el paradigma de que criamos a nuestros hijos todos de la misma manera, ¿no? Y aquí hay algo que se hace sobre todo relevante ahorita, el término de ser padres conscientes, ¿no? Que incluye todo este tema de, mira, o sea, ver las diferencias y además poder inclusive cuestionar el sistema educativo, que es digamos, el día a día de los padres, porque el sistema educativo quiere criar personas que están más o menos dentro de una media, de un promedio, y si te sales de ahí eres raro. Si te sales de ahí, tienes problemas, tienes un cierto trastorno. Entonces el sistema siempre va a tender a que tú estés dentro de una, digamos, de una media que no necesariamente es lo normal. Lo que pasa es que lo hemos normalizado, pero si no, no tendríamos grandes artistas, no tendríamos científicos que se han atrevido a hacer muchas cosas si todos fuéramos dentro de la media. Necesitamos esa gente que se salga también. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque cada uno es distinto. Conversaba este fin de semana con una abuela muy orgullosa de sus nietos, que son gemelos, son morochos. No gemelos, pero son, como dicen aquí, jimaguas, pues, ¿no? Y dice, tienen apenas 2 años y son completamente distintos el uno del otro a nivel de personalidades. ¿Cómo criarlos si son tan distintos? Rosalind. Creo que es muy importante esa mirada bien clara para saber en qué cada uno pues se va destacando, o qué es fácil para uno, o qué es más difícil para el otro. Ser muy sensible a eso creo que es fundamental, porque tal como decía mi colega Luis, no le podemos meter como un molde, ¿no? En eso de la crianza a los niños de manera igual, como si fueran salchichas, ¿no? Entonces, claro, hay que adecuarnos a lo que esos niños ya van presentando. Yo le digo a mis pacientes, mira, no todos somos buenos en todo, pero sí todos somos buenos en algo. Eso sí lo tenemos generalmente. Muy bien. Para concluir, Luis, hiciste hincapié en por ejemplo, en el narciso, en el narcisismo. Y el narcisismo es quizá de las afecciones, una de las más recurrentes hoy por hoy, incluso por razones que ya tú mencionaste. ¿Cómo hago para no criar un hijo narcisista? Wow. Estar lo más consciente posible y de alguna manera buscar también formación, ¿no? Porque si bien es cierto, los padres no nacemos con un manual de crianza bajo el brazo, ahorita hay demasiadas herramientas y sería como irresponsable de nuestra parte no utilizar ese tipo de herramientas para nosotros ver desde pequeños si algún niño tiene como esta cierta tendencia, porque todos vamos a tener rasgos narcisistas, solo que cuando se empieza como a pasar de la raya, nosotros tener esa posibilidad de detectar esas banderas rojas y poder atender al niño de la mejor manera posible, pero comienza con la educación, la formación y la instrucción del padre, no del niño. Muy bien. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a ti. Te voy a leer un pedacito de un poema de Textus de Palacio, y él dice, y si alguna vez la risa se te vuelve dura y se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado, pues siempre te he querido, siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme, porque el amor es como Don Quijote, solo recobra la cordura para morir.
quiéreme en mi locura, pues es mi camisa de fuerza y mi camisa de fuerza eres tú. Eso me calma y eso me cura. Todos en algún sentido somos un poco locos, pero este poema me recordó mucho este tema. Muy bien, muchísimas gracias por cerrar con unos versos. Muchísimas gracias, Rosalín. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto totalmente, un tema desafiante, pero muy chévere, de verdad que sí. Gracias. Rosalín Herrera Martínez, psicóloga en Bogotá, y Luis Araque, psicóloga en Montreal. Una pequeña pausa. Al regreso, vamos a Santo Domingo. Bien, con el 95.06% de los votos escrutados, Luis Abinader es reelecto con 57% de los votos. No hay discusión alguna. Los dominicanos quieren que siga siendo presidente. ¿A qué obedece tal grado de respaldo y aceptación? Vamos a Santo Domingo. Allí está José Rafael Mata, quien es el director del diario El País. José Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días y muy buenos días a toda tu audiencia. Pues ayer en las elecciones la República Dominicana se concretó lo que las encuestas venían marcando. El presidente Abinader logra alzarse con la reelección con una amplia ventaja frente a los candidatos de la oposición. Un 57%, eso es alrededor de 2.400.000 votos. Una importante cifra porque el presidente Abinader logra aumentar la votación con respecto a su primera elección. Esto se debe pues a que el presidente había ofrecido durante su campaña reformas y pues la sociedad dominicana apostó a esos cambios y a esas reformas que el presidente había prometido. Un proceso electoral muy tranquilo, en paz, con mucha observación internacional, sin ninguna y absoluta novedad durante todo el proceso. Y ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo amanecen los dominicanos hoy? Luego de una jornada pues impecable, en paz, donde además, como comentábamos, la votación fue abrumadora, pues no hay nada que discutir. Los contrarios reconocieron rápidamente la derrota, ¿no? Bueno, la gran lección de estas elecciones fue la madurez política que ha demostrado el liderazgo dominicano. Una elección en la que no se produjo ningún incidente, 0 incidentes en recintos electorales, completamente en paz. Una elección que se puede comparar con una elección de cualquier país desarrollado del primer mundo. Eso habla mucho del avance y de la democracia que ha tenido y de la madurez política que tiene el liderazgo. El presidente Abinader anoche en su discurso, un discurso muy enérgico, en el que aseguró que estos 4 años marcarán su legado político. Habló de indiscutibles reformas como la reforma fiscal, que es una reforma que ha venido posponiéndose gobierno tras gobierno y que parece ser ya inminente. Habló de un cambio constitucional para blindar definitivamente la posibilidad de que en República Dominicana un candidato pueda realizar reelección de manera indefinida. Y aseguró de entrada que esta será su última contienda electoral y que no aspirará a más. Importantísimo, eso último, ¿no? Después de todos los ejemplos continentales en contrario. Bueno, José Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. José Rafael Mata, director de El País, allá en Santo Domingo, 10:28. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, una actualización con todo este tema del rifirrafe entre Milei y Pedro Sánchez. Y ya hubo declaraciones de Pedro Sánchez hoy que lamentó que el presidente argentino Javier Milei no haya estado a la altura con sus palabras contra él. Sánchez se refirió a la situación provocada por las críticas de Milei tanto a él como a su esposa, Begoña Gómez, en su intervención hoy en un evento económico. Dijo
que sabe que Milei no habló en nombre del gran pueblo argentino y recalcó que los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable y por ello está a la espera de una rectificación del presidente de Argentina antes de actuar en consecuencia. Dijo que la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de la hermandad que unen a España y Argentina. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado tanto contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como contra el presidente argentino, Javier Milei, por una escalada verbal que no conduce a ninguna parte y de la que el principal partido de la oposición se ha desmarcado. Dijo, pues, estas fueron las declaraciones de Feijóo en el día de hoy, pero además a esto se suma el hecho de que Milei en su red X dijo hoy, volvió el león surfeando contra una ola de lágrimas socialistas, viva la libertad, carajo, con lo cual pues es evidente que no tiene ninguna intención él por su parte de desmentir o pedir disculpas por las palabras que utilizó. Muy bien, a tono con esto vamos a ahondar en el tema. Vamos hasta Barcelona, en España, donde está el periodista e historiador César Alcalá. César, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Gracias a ti por llamarme. A ver, ¿qué impresión te merece este rifirrafe entre Argentina, España, por boca de Javier Milei y Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que no es un conflicto entre Argentina y España. Yo creo que es lo último que has dicho. Es entre Milei y Pedro Sánchez. O es entre algunos miembros del gobierno de Pedro Sánchez y Milei. Es decir, yo creo que aquí Milei ya vino muy preparado para decir claramente lo que había dicho. Tenemos que recordar que hará una semana más o menos uno de los miembros del gobierno español dijo que el señor Milei pues en alguna vez había salido pues habiendo tomado sustancias, o sea, habiéndose drogado, vaya. Es decir, tampoco Pedro Sánchez tampoco nos lo felicitó cuando lo eligieron presidente de Argentina. Es decir, ha habido un rifirrafe entre los dos porque, claro, Pedro Sánchez evidentemente no le gusta que Argentina haya votado a Milei, pero bueno, esto es un problema de Argentina, no es un problema de España. Es decir, yo creo que el señor Pedro Sánchez le ha gustado, en el fondo le ha gustado de que Milei haya cargado de esta manera, porque claro, recordemos que el 9 de junio van a haber las elecciones europeas, con lo cual ahora ya tiene un tema, es decir, la extrema derecha, la derecha, los malos, tal, se van a imponer, por ejemplo, hablando en España de Vox y hablando en Italia de Meloni y hablando de otros sitios de Europa, se va a imponer la extrema izquierda en el Parlamento Europeo, esto no lo podemos admitir y tenéis que votar a socialistas, es decir, no deja de ser dentro del teatro y del juego de la política uno más. Lo que pasa es que les ha gustado magnificarlo, es decir, cuando Álvarez salió ayer con toda la solemnidad diciendo que había llamado sine die al embajador de España en Argentina y todo esto, bueno, es el teatro, no deja de ser teatro. Ahora, ¿cómo le cae al español llano, lo que por acá llamamos al ciudadano de a pie? ¿Cómo le cae esto de que venga un presidente de un país extranjero a insultar, porque fueron insultos, sin duda, al presidente del gobierno de tu país? ¿Cómo le ha caído eso? ¿Cómo le cae? Yo he estado hablando con varias personas y la verdad es que hay un 50%. Es decir, en líneas generales, si te lo miras de una manera muy fría, muchísima gente ni se ha enterado. Se ha enterado de la repercusión porque ha salido por las noticias y se le ha dado se ha magnificado más de la cuenta. Es decir, a la gente no le importan estas cosas en líneas generales. La gente lo que le importa es llegar a final de mes y les importa otras historias más familiares para ellos. ¿Que Milei haya insultado de esto? Bueno, sí, vale, a lo mejor se ha pasado. Evidentemente, a lo mejor Milei también se equivocó y siendo su primer viaje a España tenía que haberlo hecho más oficial. Es decir, se entrevistó el día anterior con empresarios y con la COE y a lo mejor tenía que haber ido a visitar al rey. A lo mejor
tenía que haber ido a visitar a Felipe González, a Pedro Sánchez. Vale. Lo puedo entender que tuvo un fallo, digamos, diplomático. Yo creo que buscado este fallo diplomático. Evidentemente, él vino para el Congreso de Vox y aprovechó estando aquí para reunirse con empresarios. ¿Que hubieron fallos? Sí. Que a él le dijeron que era un drogadicto, también. Y que él dijo que Pedro Sánchez se estaba clavado a la silla y que su mujer era corrupta, también se dijo. Es decir, las evidencias no las podemos negar. Ahora, sí. En las tertulias de bar, normales y corrientes, te digo yo que hoy el tema de Milei ha sido el que menos repercusión ha tenido. Ya. César, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. César Alcalá, periodista desde Barcelona. ¿Y cómo ha sido recibido esto en la Argentina? Vamos a la ciudad de Córdoba, donde está el doctor en Relaciones Internacionales, Gonzalo Fiore Viani. Gonzalo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Estás en mute. Tienes que quitarle el... A ver, Gonzalo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. A ver, ¿cómo ha sido recibido en Argentina este incidente diplomático entre España, el gobierno de España y el gobierno de Argentina luego de la intervención en un acto público del presidente Milei? Bueno, no sorprende, no sorprende porque el estilo de Milei viene siendo ya ha provocado escándalos diplomáticos con México, con Colombia, con Brasil, con China, también con Chile. Por supuesto, España en Argentina tiene una significancia importante, muy simbólica, no tanto en términos de inversión, en términos comerciales, pero sí muy simbólica por lo que representan las relaciones entre ambos países, porque somos muchos argentinos descendientes de españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos algún ascendente español en nuestro árbol genealógico. Entonces hay ahí una cuestión muy sentimental, inclusive simbólica, con España, por eso también quizás tiene otra significancia que otros escándalos diplomáticos no han tenido, pero es algo que ya se veía venir también en el momento en que Milei decide ir a hacer un acto político con la oposición al gobierno español, que no va a ver el rey, que no va a ver el presidente de España, y sí se va a encontrar con los opositores al gobierno actual de España y a otros opositores, inclusive en muchos casos muy marginales dentro de países de la Unión Europea, ¿no? Porque no se está hablando del tema, pero también Josep Borrell ha tuiteado y se ha expresado contra de los dichos de Milei, lo cual también está generando ahí un cortocircuito diplomático con la propia Unión Europea. A ver, ¿cómo funciona la Cancillería? Trato de pensar en la señora Diana Modino, que ha de estar recogiendo los platos rotos, ¿no? Corrigiendo entuertos, porque ya lo dijiste, Gonzalo, es decir, este no es el primer incidente. Y solamente por un problema de incontinencia verbal, de locuacidad, ¿no? ¿Cómo funciona la Cancillería argentina en este momento, entonces? Bueno, la canciller Mondino lamentablemente le está tocando un trabajo muy complicado en los últimos meses, atajando penales, como decimos en Argentina todo el tiempo, o apagando incendios, ¿no? ¿Por qué tiene que salir a arreglar este tipo de situaciones? Ya lo ha intentado hacer en el caso de Brasil. Ahí, en el caso de Brasil, que es el principal socio comercial argentino, fue algo muy significativo. Mondino fue y se reunió con el canciller brasileño, con el vicepresidente brasileño, y le entregó una carta, por ejemplo, de Milei a Lula, en teoría pidiendo disculpas. No se sabe el contenido de la carta, porque cuando le preguntaron a Lula a los días si la había leído, dijo que todavía no la leyó, ¿no? Como en una especie también de destrato, y que la va a leer cuando tenga tiempo. Entonces es muy difícil también solucionar este tipo de cuestiones cuando los ataques son tan personales, ¿no? En este caso atacó nada más y nada menos que a la esposa de Sánchez, ¿no? Son golpes por debajo del cinturón, podríamos decir de alguna manera. Entonces es muy difícil para la Cancillería tratar de arreglar esta situación. Bien, sabemos cómo reacciona el señor Milei. Fue el de la motosierra en la campaña electoral, es el señor del verbo incontenible, muy agresivo, pero todo tiene un límite, porque en definitiva no es un ciudadano común, es el presidente de la República Argentina, ¿no?
Sí, una cosa era cuando decía estas cuestiones en campaña o cuando era panelista de televisión, otra cosa es cuando lo dice como jefe de Estado de la Argentina, porque nos representa a todos los argentinos, sobre todo cuando habla en el extranjero, está representando a todos los argentinos, y ahí es cuando se vuelve más grave este tipo de dichos, porque ahora, por ejemplo, si se afectan las relaciones diplomáticas, por ahora lo veo improbable, pero es lo que puede llegar a suceder y que no hay que descartar 100%, que se afecten las relaciones diplomáticas con España a tal punto de una suspensión o hasta una ruptura, que es algo que hoy el ministro de Relaciones Exteriores español deslizó que puede llegar a pasar, afectaría a miles de argentinos, por ejemplo, que están tramitando su ciudadanía española ahora, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones, ni hablar a empresas, ni hablar el intercambio comercial, en algo muy concreto. O sea, se está afectando el intercambio comercial, las inversiones con China, y a su vez ahí en esta especie de triángulo con Brasil, porque Brasil está aprovechando las malas relaciones con Argentina y a su vez las malas relaciones de Argentina con China para reemplazar a Argentina en muchos sectores del mercado, por ejemplo, las exportaciones agropecuarias, agroindustriales que tenemos en respecto con China, ¿no? Entonces Brasil está reemplazando ese mercado. Y eso, por supuesto, afecta puestos de trabajo y afecta también cuestiones más macro, PBI, déficit, superávit comercial, balanza comercial, etcétera, ¿no? Claro. Gonzalo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a vos, César. Hasta la próxima. Un abrazo. Gonzalo Fioriviani es doctor en Relaciones Internacionales. Nos habló desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 10, TVV Network, un nuevo episodio, un episodio de estreno en el show de George Harris. George Harris de estreno esta noche a las 10 por TVV Network. Puras cosas maravillosas. Uno piensa en ella y piensa exactamente en eso, en puras cosas maravillosas, porque ella es sencillamente pura maravilla. Hablo de Erika de la Vega. Erika, querida, buenos días. Hola, mi César, querido, amado, ¿cómo estás? Qué chévere verte y hablar contigo. Vamos a hablar de puras cosas maravillosas que te va a llevar en una gira bien larga y completa, ¿eh? Bueno, fíjate que esa gira la comenzamos. Tú sabes que Puras Cosas Maravillosas es una obra inglesa escrita por un señor muy serio, él, y muy creativo, llamado Duncan Macmillan. Y como no es una obra mía, no es un stand-up, el hecho de tener los derechos, yo los tenía con Miami New Drama, precisamente donde vamos a presentar también la obra escrita por vos, solamente en Miami. Y la verdad que le hicimos una petición para poder llevar esta obra un poco más allá, o sea, salir de Miami. La llevamos haciendo durante 5 años, yo la sigo haciendo y a Michelle también le encanta montarla porque es una obra transformadora. Tú la has visto, César, y esto es una obra que tiene un mensaje espectacular, no importa en qué momento de tu vida te encuentres, no importa si ya la viste, esta obra tiene mensajes para ti y completamente nuevos. Si ya la viste y la repites, le ves otra cosa diferente, porque depende de dónde está uno emocionalmente que la obra te mueve. Entonces nos dieron el sí para llevarla a diferentes ciudades de los Estados Unidos. También vamos a ir a Santo Domingo, en República Dominicana, bueno, y poderla llevar a diferentes teatros. Ya ha sido una aventura, porque esto es una obra muy especial. Tú sabes que el público forma parte del elenco. Tú fuiste mi papá en una de esas obras. Sí. Entonces, la sala tiene que ser especial. Y ha sido como que un trabajo... bueno, muy detallado de buscar las salas de teatro que nos pueden ayudar a contar esta historia. Entonces, bueno, esta gira la comencé a principios de año, el 6 de enero, la comenzamos en Houston y después fuimos a Atlanta. Y ahora sí comienza una gira que vamos a llevar hasta noviembre, por diferentes ciudades. Este fin de semana se presenta Bad Bunny aquí el viernes para que no te lo pierdas, pero al día pero al día siguiente, yo sabía que estabas pendiente. Sí, pero claro.
Niña, ¿cómo me conoces? Yo sé, a ti te gusta la música y la batería y todas estas cosas. Sí. Y el libro, ese libro de salsa que escribiste y Sí. todo. Exacto. Entonces, bueno, eso es Bad Bunny por un lado, eso es el viernes, pero ya el sábado y el domingo yo me voy a estar presentando en Tampa, muy cerquita de Miami. Me voy a estar presentando y bueno, como que reanudamos la gira, César, porque después voy a estar el próximo fin de semana en Pompano Beach, después voy a estar en Denver, Salt Lake City, voy a ir ya va que se me va el nombre, ya te lo voy a decir, Washington, D.C. Entonces, Wow. bueno, eso es por el mes de junio. En julio voy a estar, ya que tú me dejas espacio, en Ajá. julio voy a estar en el Colony Theater todo Ay, el qué mes de bien. julio. Ujú. Sí, de nuevo, porque bueno, no, cómo dejar por fuera la casa de uno? Claro. Ahí vamos a estar todo el mes, porque es impresionante. Yo esta obra la vengo haciendo 5 años y la mayoría del tiempo la he presentado en Miami, César. Pero hay mucha gente que no la ha visto. Hay Ahora, mucha gente que, bueno, te quiero hacer una pregunta. bueno. Esta obra tiene una particularidad y es que si bien es una obra que está escrita, como ya dijo Erika, el público participa y el público participa a su estilo, a la loca, eso no está escrito. Entonces, la habilidad del performer, de la actriz en este caso, está a poder conllevar el texto escrito con las ocurrencias que le va mandando el público. Eso, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti, Erika? Bueno, César, tú sabes que yo no soy actriz. Yo quizás tengo mucho más experiencia, es de improvisadora. Gracias al trabajo de la radio, con la comedia, haciendo stand-up. Y ese fue el motivo del por qué Michelle Hausman se aventuró en que yo participara en esta obra que tiene un único personaje, se podría decir que es un one-woman show. No es porque yo he venido actuando durante toda mi vida, que respeto mucho el oficio, sino porque yo he venido improvisando durante muchos años. Entonces, esa maravilla de encontrarse con algo diferente todas las noches es lo que hace esta obra especial para quien va y para quien la hace también. Porque aunque sí hay un texto que se sigue, porque yo pues narro, digamos, una historia que no es mía, aunque mucha gente cree que es mi historia, no la es. Lo divino de esta obra es que el público te regala una energía diferente cada noche. Y ya puedo más o menos identificarlo. Yo sé cómo viene la gente el viernes, se le puede sentir la energía de la gente el sábado. Los domingos vienen un poco más relajados. Es súper interesante. Y cada ciudad y cada persona trae, bueno, lo que trae en su cabeza. Y acuérdate que son varios personajes los que yo invito a que me ayuden a contar esta historia. Le invito muy amablemente, sin ponerles ningún tipo de presión. Sí. Sí. Y después también la mayoría del público me ayuda a hacer esta lista, que es cuando entrego los papelitos y tal. Lo que ha pasado muchas veces, César, es que, bueno, como que unirse, incluirse dentro del público para contar la historia es divertidísimo, porque aunque es una historia con mucha reflexión y quizás con un poquito de lágrimas, la improvisación es lo que lo hace cómico y es la que le imprime alegría y felicidad. Entonces, es lo que lo hace esta montaña rusa de que de repente te estás riendo y de repente sientes que estás triste y quieres llorar con tu pañuelo. Leo que a raíz del impacto que esto produjo en ti, surgió en defensa propia. Sí, César, yo empecé a hacer esta obra en el 2018, ¿no? Y tú sabes que yo en esta obra, como ya te vengo diciendo, que yo no estudié actuación, yo respeto mucho la profesión, por eso lo digo y lo repito. Yo, sin tener conocimientos de actuación, yo lloraba todas las noches en las primeras presentaciones, César. Yo lloraba y yo decía que era una maravillosa actriz, que yo de verdad no sé por qué, porque yo me había dedicado a otras cosas de mi vida y no a la actuación, si yo nací para esto. Y resulta que ese llanto era como una respuesta a algo que estaba pasando en mi vida, tú sabes que uno se ignora mucho, uno ignora sentimientos incómodos, emociones que no quieres transitar y uno se va como guardando en un closet para no atenderse. Y yo creo que ese llanto era como un reclamo de, bueno, atiende aquí porque ya tú llevas bastante tiempo sintiéndote desanimada, triste, ¿sabes? Sin tener una visión
esperanzadora sobre el futuro, César. Y la obra me hizo verlo, la obra me hizo tomar acción. Primero porque lloraba todo el tiempo y segundo porque algo me estaba moviendo la obra internamente. Y fui a terapia. Y para saber qué era lo que estaba pasando, por qué este llanto, por qué esta tristeza, por qué a pesar de que le iba tan bien a la obra, yo no me sentía contenta, porque a pesar de que se llenaban las funciones de jueves a domingo, yo no me lo creía o no me sentía realmente como una persona exitosa, como lo hice durante muchos años. Entonces sí fui a ver qué pasaba con un señor terapeuta que todavía lo veo. Que él, bueno, él ya me ha dicho hasta aquí, me ha terminado varias veces y yo le he dicho que no, que yo no he terminado con él. Y él fue el que me ayudó como a desenredar todo esto que trajo mi proceso migratorio, mis experiencias en la televisión, en el mercado hispano de los Estados Unidos, las oportunidades que se fueron presentando y que yo no supe agenciar el cambio, César. Yo no tenía las herramientas y yo no sabía cómo ser flexible ante tanto cambio. Eso que nosotros vivimos, tú, yo y todos los que emigramos. Me llama la atención el título. En defensa propia. En defensa de uno mismo, César, porque uno es su propio enemigo. Yo por mucho tiempo no busqué herramientas, yo por mucho tiempo no fui a buscar ayuda, yo me creé este diálogo interno súper negativo y no sabía de dónde salía y no sabía qué hacer con él y me recriminaba cosas y eso pensaba que ya no era exitosa, que ya no, mi vida no valía la pena y entonces, bueno, esta conversación... Bueno, no llegué ahí. Yo tuve síntomas de depresión. No llegué ahí en el sentido que quise atentar contra mi vida, nada que ver, pero sí estaba como apagada, César, apagada completamente. Entonces, bueno, esta obra me hizo salir hacia adelante, a buscar terapia y desde la terapia comenzaron a venir las ideas y dije, una de esas ideas fue crear un podcast para hablar precisamente de estas herramientas que yo no tengo y que voy a ir a buscar y de buscar estas historias que me van a hacer a mí salir adelante, porque si yo converso con una mujer que me dice que sí puede, que ella sí pudo y que lo logró, yo también voy a poder. Entonces, bueno, llevo 5 años haciendo en defensa propia y me sigo defendiendo de mí misma. No te vayas a creer que esto es así, bueno, que ya se resolvió. Esa confesión, dicha de manera tan grata y sincera, es lo que va a hacer que usted vaya a ver sin lugar a dudas puras cosas maravillosas. Y usted después saldrá en defensa propia. ¿Verdad? Me encanta. Muy bien. César, ¿por qué tú siempre así? Oye, se me olvidó decir que los tickets están en ericadelavega.com. Hay muchísimas más ciudades. Está Los Ángeles, está Nashville, está Denver ya lo dije, Dallas, está Houston de nuevo, Santo Domingo. Washington, D.C., Orlando, Salt Lake City, Denver, Pómpano, Tampa. Wow. Sí, un montón. Y todos los tickets los consiguen en ericadelavega.com y no olviden, en Miami, todo el mes de julio voy a estar haciendo puras cosas maravillosas. César, vuelve con Flor Alicia. Volveré. Lleva tiempo que no la ves. Volveré. Te quiero mucho, César. Igual, mi queridísima Erika. Igual estás preciosa, por cierto. Gracias, mi César. Un abrazo para todos. Erika de la Vega, única sin lugar a dudas. No hay otra como ella. Y ya son las 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.